El verdadero enemigo no es el miedo a fracasar. Es otro mucho más común, más aceptado y del que casi nadie habla. Existe un miedo que paraliza más que cualquier otro. No es el miedo a perder dinero, ni el miedo a fracasar. Es el miedo a la opinión. La mayoría de las personas no vive según su verdadero potencial. Vive según lo que cree que los demás esperan de ella. Napoleon Hill identificó 6 miedos básicos, pero uno destaca por encima de todos: el miedo a la crítica. Ese miedo no grita, susurra. Te dice que esperes, que no es el momento adecuado, que es mejor observar, que no te expongas, y poco a poco te convence de quedarte quieto. El problema no es la crítica real, el problema es la crítica imaginada. La mayoría de las personas se detiene por cosas que nunca han ocurrido, y probablemente nunca ocurran, pero el cuerpo reacciona como si fueran reales. Aquí hay una verdad dura. Si no estás dispuesto a ser juzgado, no estás listo para crecer. Toda expansión llama la atención y toda atención genera opiniones. Las personas que crean riqueza no eliminan el miedo. Aprenden a caminar con él porque entienden algo clave. El miedo aparece justo antes de la evolución. El miedo es una señal de que estás saliendo del personaje viejo. Napoleon Hill decía que el miedo es una forma de ignorancia, no porque seas tonto, sino porque aún no has comprobado de lo que eres capaz. El miedo vive en el futuro imaginado, nunca en el presente. En el presente solo hay acción, y cuando actúas, el miedo pierde fuerza. Por eso las personas que piensan demasiado sufren más que las que actúan. Pensar sin acción es el terreno perfecto del miedo. Ahora escucha esto con atención. Tu mente puede estar trabajando en tu contra incluso cuando crees que estás haciendo todo bien. Y este error lo comete casi todo el mundo. La mente subconsciente no distingue entre realidad y repetición emocional. Si repites escenarios de fracaso, te entrenas para evitarlos. Si repites escenarios de éxito, te entrenas para buscarlos. Por eso Hill insistía tanto en la visualización dirigida, no como fantasía, sino como ensayo mental. Las personas exitosas ensayan internamente antes de ejecutar externamente. Ven el resultado, sienten el logro y se familiarizan con el éxito. Y cuando llega el momento real, no les parece extraño. Para la mente, lo familiar es seguro, aunque sea negativo. Por eso muchas personas se sienten incómodas con el éxito, no porque no lo quieran, sino porque no les resulta familiar. Han vivido tanto tiempo en carencia que la abundancia les parece peligrosa. Aquí aparece otro concepto esencial: la identidad. No obtienes lo que deseas, obtienes lo que eres. Si te ves como alguien que lucha, crearás luchas. Si te ves como alguien que sobrevive, vivirás sobreviviendo. Pero si cambias la imagen interna, el comportamiento empieza a cambiar. Napoleon Hill entendió que la riqueza es un efecto secundario de una identidad bien definida. Por eso hablaba del propósito definido. No un deseo vago, ni un algún día, sino un propósito claro, específico, con fecha mental y emoción asociada. La mayoría falla porque no sabe exactamente qué quiere, y una mente sin dirección se dispersa. Cuando tienes un propósito definido, tus decisiones se ordenan. Empiezas a decir no a cosas que antes aceptabas. Empiezas a proteger tu energía y a elegir con intención. Y eso incomoda a quienes no tienen claridad, pero esa incomodidad es parte del proceso. Napoleon Hill decía que la riqueza no llega por casualidad, llega por ley. La ley de causa y efecto. Pensamientos dominantes se convierten en hábitos, los hábitos se convierten en acciones, las acciones repetidas crean resultados, y los resultados sostenidos crean destino. Nada ocurre de golpe. El éxito repentino es casi siempre un proceso largo que nadie vio. Pero aquí está el punto clave. La mayoría quiere resultados visibles sin hacer el trabajo invisible.
quiere reconocimiento sin disciplina, quiere abundancia sin responsabilidad. Y el dinero no responde a palabras, responde a estructura interna. En el siguiente bloque vamos a entrar en uno de los temas más malinterpretados del libro: el subconsciente, la fe y por qué creer no es suficiente si no sabes cómo creer. Aquí es donde todo se vuelve más profundo. A partir de aquí, todo cambia. Porque si entiendes este principio, ya no dependerás de motivación, suerte ni inspiración. Cuando Napoleon Hill hablaba de fe, no hablaba de religión, hablaba de convicción mental sostenida. La fe es la capacidad de actuar como si el resultado ya estuviera en camino, no porque ignores la realidad, sino porque entiendes que la realidad se construye. La mayoría de las personas espera pruebas antes de creer. Las personas que crean riqueza, creen antes de ver, y eso no es ingenuidad, es entrenamiento mental. La fe no nace sola, se fabrica a través de repetición, emoción y acción coherente. Si repites una idea sin emoción, no penetra. Si hay emoción sin acción, se diluye. Pero cuando emoción, repetición y acción se alinean, la mente cambia. Aquí entra el subconsciente. Tu subconsciente gobierna cerca del 90% de tu comportamiento. Decide cómo reaccionas, qué toleras y qué persigues, y lo hace basado en programación pasada, no en lo que deseas hoy. Por eso puedes querer éxito y sabotearte. Por eso puedes querer dinero y rechazar oportunidades. No es falta de capacidad, es conflicto interno. Napoleon Hill entendió que el subconsciente responde a imágenes, no a lógica. Por eso una idea cargada de emoción es más poderosa que 100 argumentos racionales. Aquí hay una verdad incómoda. La mayoría de las personas habla consigo misma todo el día sin darse cuenta. Frases internas como «no soy bueno para eso», «esto es muy difícil» o «seguro no funciona». No son pensamientos inocentes. Cada una es una orden, y el subconsciente obedece. No juzga, ejecuta. Por eso Hill insistía tanto en el control del diálogo interno, no para mentirte, sino para reeducarte, para decirte algo nuevo, hasta que se vuelva natural. La disciplina mental es más importante que la motivación. La motivación sube y baja, la disciplina reprograma. Las personas exitosas no se sienten motivadas todo el tiempo, se sienten comprometidas. Y el compromiso no depende del estado de ánimo, depende de identidad. Cuando decides quién eres, tus acciones se alinean. Y aquí aparece otro principio esencial, la decisión definitiva. La mayoría decide a medias. Dice que quiere algo, pero deja abierta la puerta a retroceder. La decisión definitiva cierra puertas mentales. Y cuando cierras puertas, tu mente busca soluciones en lugar de salidas. Napoleon Hill observó que los líderes más ricos eran rápidos para decidir y lentos para cambiar, mientras que los pobres eran lentos para decidir y rápidos para dudar. No es casualidad. La indecisión debilita la fe. La decisión la fortalece. Cada decisión firme entrena tu mente a confiar en ti, y la autoconfianza no nace de palabras, nace de cumplirte. Cuando dices que harás algo y lo haces, tu mente aprende que puede confiar. Cuando te prometes algo y no lo cumples, tu mente duda. Por eso la riqueza empieza con pequeños compromisos, pequeñas acciones cumplidas y pequeñas decisiones respetadas. Eso construye carácter interno. La mayoría lee este libro y no cambia nada, pero hay una razón específica, y cuando la descubres, entiendes por qué algunos sí lo logran. Napoleon Hill también hablaba de la energía emocional. Emociones como el deseo, la esperanza, el entusiasmo y la pasión. Cuando esas emociones se canalizan hacia un propósito, se vuelven fuerza creativa. Cuando se reprimen o se dispersan, se vuelven frustración. La mayoría desperdicia energía en quejas, comparaciones
y preocupaciones. Los creadores de riqueza canalizan esa energía en construcción. Y aquí hay otro punto crucial. No puedes crear riqueza desde el resentimiento. El resentimiento envenena la mente, bloquea la creatividad y distorsiona la percepción. Napoleon Hill insistía en la importancia de la armonía interna, no por moral, sino por eficiencia mental. Una mente en conflicto no crea con claridad. En el siguiente bloque vamos a entrar en la parte final, cómo todo esto se traduce en resultados reales, cómo pasar de la mente a la materia y por qué la mayoría entiende el libro, pero no lo vive. Aquí cerramos el círculo. Lo que hagas en los próximos minutos va a determinar si esto fue solo contenido o un punto de quiebre real. La mayoría de las personas lee este libro como si fuera información, pero piense y hágase rico, no fue escrito para entretenerte, fue escrito para confrontarte. No te pregunta qué sabes, te pregunta quién estás siendo, porque saber sin aplicar no transforma. Napoleon Hill pasó más de 20 años entrevistando a los hombres más ricos de su época. No buscaba fórmulas rápidas, buscaba patrones mentales. Y encontró algo inquietante. Todos pensaban distinto antes de ganar dinero, no después. La riqueza fue consecuencia, no causa. Ellos no esperaron sentirse seguros para actuar. Actuaron, y la seguridad se construyó en el camino. No esperaron permiso, no esperaron validación, no esperaron el momento perfecto. Entendieron que el momento perfecto es una ilusión cómoda, y que la comodidad es el enemigo silencioso del potencial. La mayoría no fracasa por falta de talento, fracasa por falta de decisión sostenida. Empieza, pero no persiste. Sueña, pero no ejecuta. Aprende, pero no cambia. Y el mundo no recompensa intenciones, recompensa alineación. Pensamiento alineado, emoción alineada y acción alineada. Cuando esos tres se unen, los resultados son inevitables. Aquí está la verdad final del libro. Tu mente es la fuente. Todo lo demás es efecto. Cambias la mente y cambias el resultado. Pero nadie puede hacerlo por ti. No este video, no este libro, no ningún mentor. Solo tú, en el momento en que decides tomarte en serio, en el momento en que dejas de negociar contigo mismo, en el momento en que entiendes que tu vida no cambia por lo que consumes, sino por lo que aplicas. Napoleon Hill escribió este libro para personas dispuestas a incomodarse, para quienes entienden que pensar distinto tiene un precio: soledad, crítica y duda. Pero también tiene una recompensa: libertad, no solo financiera, sino mental. La libertad de elegir, de crear, de vivir sin pedir permiso. La pregunta no es si este conocimiento funciona, porque funciona. La pregunta es si tú estás dispuesto a convertirte en la persona capaz de aplicarlo. Porque los libros no cambian vidas. Las personas que los viven, sí. Y ahora la decisión es tuya. No mañana, no algún día, ahora. Esto no es el final, es el inicio de una forma distinta de pensar. Y si decides continuar, nada volverá a ser igual.